Nuestra primera lección de este seriado de lecciones acerca de la existencia de Dios se titula La importancia de estudiar sobre la existencia de Dios. ¿Es importante estudiar acerca de la existencia de Dios? Dirá algún cristiano que desconozca la importancia de esta temática, dirá, no, porque yo ya creo, no, porque a mí nada me mueve de mi fe. No, permítame decirle que la fe del creyente se basa en la existencia de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, lo leo de esta versión de la Biblia de las Américas. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador, dice nuestra versión Valera, galardonador de los que le buscan, premia a los que le buscan. Pero base fundamental de la fe es creer en su existencia, crea que Él existe. ¿Por qué estudiar sobre la existencia de Dios? Dirá alguno, dado que todos en la iglesia ya creemos que Él existe. La respuesta es sencilla, mis hermanos. Todavía estamos en medio de un mundo donde las personas adoran dioses falsos. Como les digo, las iglesias se preparan bastante para afrontar falsas doctrinas dentro de lo que es el cristianismo. Pero hemos tenido la oportunidad de enfrentar o de debatir con un musulmán, con los que creen en Alá, con los hinduistas que creen en Brahman, Krishna y otros dioses. Estamos preparados para hablar y convencer y persuadir a un budista, aunque el budismo es más una filosofía que la creencia de Dios. De hecho, el budismo es ateo. Pero estamos preparados para abordar a esta clase de personas y persuadirlas para que obedezcan a Cristo, para que crean en Dios. Con alguien adepto al cristianismo moderno es fácil, porque tú hablas con un adventista, tú hablas con un testigo de Jehová, tú hablas con un católico, y ¿sabe qué ventaja tenemos, mis hermanos? Partimos de la base de que tanto ellos como nosotros aceptamos las escrituras. Aceptamos la Biblia como palabra de Dios. Por eso nos referimos a ella para sustentar la verdad. Pero ¿cómo harías con un musulmán que no acepta el Nuevo Testamento? ¿Cómo harías con un budista que no cree en Dios? Un ateo que no cree en la existencia de Dios y que por supuesto desmerita las escrituras. ¿Cómo partes para por lo menos decirle, mira, al menos cree en Dios? Porque si le vas a hablar de Jesucristo y de las escrituras, se te va a burlar, no cree y tiene argumentos para decirte por qué Dios no existe. Entonces la iglesia está muy poco entrenada en este ámbito. Pero el mayor problema, mis hermanos, es que el ateísmo está tomando fuerza en nuestros hogares a través de los colegios y a través de la enseñanza que se le está inculcando a nuestros hijos. Hijos de hermanos, de cristianos, aún de predicadores que llegan a su edad adulta y dice, papá, mamá, no creo en Dios, soy ateo, no acepto la existencia de Dios, por eso no quiero ir a ninguna religión, no quiero pertenecer a ninguna denominación ni iglesia, porque sencillamente no creo, voy a vivir mi vida a mi estilo. Qué lamento, qué tristeza al notar esta situación, y es porque tal vez no nos hemos entrenado ni preparado en estos ámbitos para afrontar todas estas dificultades. Así que, mis hermanos, innegable es que es importante que el creyente estudie sobre la existencia del Dios verdadero. Además de estudiar acerca de la existencia de Dios, también estamos en la obligación de demostrar que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero y no Alá, y no Krishna, y no Vishnu, ni otras deidades de otras religiones que aún existen hoy día. Entonces, esta temática es supremamente importante.
Es necesario que el cristiano se capacite para presentar defensa con mansedumbre. Nos dice la Biblia en 1 de Pedro 3, verso 15, que santifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones. Pero ¿qué más nos manda la Biblia? ¿Qué más nos pide? Que estemos cada cuánto, siempre preparados para presentar defensa. Obvio, con mansedumbre, obvio, con respeto, con reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, ante todo el que se oponga. Hay que tratarlo con mansedumbre y con respeto, pero eso no implica que no presentemos defensa de nuestra fe. El cristiano que diga que no es imprescindible, que no es importante discutir con los incrédulos, déjalos, son incrédulos, ya están perdidos, dicen algunos. Esa es la manera de pensar de muchos. El cristiano que piensa de esa forma desconoce por completo el plan de Dios para la salvación de los hombres. ¿Y saben por qué lo desconoce? Porque Dios tuvo un plan de salvación no solo para los que creían en Dios, no solo para el judío, sino también para el griego. Y acuérdense, mis hermanos, si hemos contemplado un poco la historia, que la cuna de la filosofía y el ateísmo estaba en Grecia, y Dios diseñó un plan de salvación para ellos también. Y en su mayoría los griegos negaban la existencia de Dios. De hecho, en la época de Pablo y de los apóstoles, algunos griegos eran ateos y otros eran politeístas, creían en muchos dioses. Como dice Romanos capítulo 1 del 20 al 23, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que observen lo que sucedió. Se envanecieron en sus razonamientos, sus filosofías, sus ideas, y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dejaron de adorar al Dios verdadero por adorar ídolos que tenían estas formas, estas semejanzas. Además, hermanos, también es necesario estudiar acerca de la existencia de Dios con el fin de convencer a aquellos que han ido perdiendo su fe en Dios, hasta el punto de dudar de la existencia. Tenemos un serio lío. Hay muchos creyentes que en su interior dudan si Dios existe a veces. Hay muchos cristianos que a veces ponen en tela de juicio la existencia de Dios. Bueno, en el momento en que necesitemos ayudarlos, animarlos, y ellos presenten sus dudas, presenten sus pensamientos, a lo cual es totalmente válido que tengamos dudas, que preguntemos, que queramos indagar. Y si no tenemos cómo responder, si simplemente le decimos a alguien que ya no está creyendo en Dios, mira, órale a Dios, pero ¿cómo le va a orar si no está creyendo en él? Hay que argumentar, hay que persuadir. Entonces, importante aprender todas estas lecciones, hermanos, que vamos a ver para que podamos ayudar a aquellos cristianos que tal vez su fe esté en decadencia. Una tercera razón para estudiar este tema: llenar los vacíos de aquellos que se muestran dispuestos a creer. ¿Cuántas personas a las que evangelizamos, si evangelizamos verdaderamente, ¿no? ¿Cuántas personas de las que evangelizamos y les predicamos nos dicen, mira, yo todavía no voy a la iglesia, todavía no quiero comprometerme en estos asuntos porque tengo muchas dudas, tengo muchas inquietudes, las cuales me gustaría que alguien de tu iglesia o tú me ayudaras a resolver? Y vas y le consultas cuáles son sus dudas y resulta que tiene filosofía atea. Resulta que duda de la existencia de Dios, duda de la fiabilidad de las escrituras, duda de la Biblia. Y tú estás en el deber, hermano, hermana, de demostrar primero
que la Biblia es palabra de Dios, pero para demostrar que es palabra de Dios tienes que probar que Dios existe. Entonces, importante llenar esos vacíos. Hay personas que de pronto compaginan con el cristianismo, les agrada, no les afecta. Podrían estar a esto de convertirse solo si se les da ese empujón y se les muestran razones fuertes para que crean en Dios y crean en las Escrituras. Entonces, este grupo de personas por lo general se suelen preguntar, ¿por qué debo creer en Dios? ¿Qué harías tú, hermano, hermana, si alguien te pregunta un día de estos esa pregunta? Bueno, tú me hablas de la Biblia. Te pregunto, ¿por qué debo creer en Dios? Dime por qué. ¿Qué respondemos? ¿Qué razones hay para que yo crea que Dios existe? Dámelas. Dame por lo menos 2 razones para yo creer que Dios existe. ¿Qué respondes? Entonces, muchas veces no estamos preparados para ese tipo de situaciones. Como lo digo y lo vuelvo y lo repito, estamos preparados para debatirle al católico, al testigo, al adventista, al evangélico, pero poca preparación hay para confrontar el ateísmo. Cuarta razón para estudiar acerca de la existencia de Dios. Por supuesto, mis hermanos, fortalecer la fe de los que ya creemos. Estos estudios van a fortalecer, a nutrir nuestra fe, porque como creyentes estudiamos la existencia de Dios para convencernos de que nuestra fe no es irracional, no es absurda, sino que es una fe lógica, viable, sensata e intelectualmente superior a cualquier otra creencia o pensamiento. Los ateos se burlan de las creencias de todas las religiones, que algunas mirándolas con sinceridad llevan colgado su propio letrero que dice somos mitos absurdos, ¿no? Porque hay unas religiones que de verdad creo que no convencen sino a los insensatos, ¿no? Por ejemplo, en el Corán se dice que Mahoma viajó al séptimo cielo montado en un caballo llamado Pegaso, imagínense. Hoy día todos sabemos que eso es mito, ¿no? Pero hay muchas religiones que se basan en esa clase de mitos, en esa clase de creencias que para una mente racional son absurdas, ¿no? En el hinduismo, por ejemplo, en el hinduismo se afirma que el universo comenzó gracias a que una diosa llamada Amabaru puso un huevo. Imagínense, puso un huevo cósmico, dicen ellos, del que nacieron los 3 dioses principales del hinduismo, que son Brahma, Shiva y Vishnu, y que ellos hicieron el resto del universo. Una diosa que pone un huevo cósmico es algo absurdo, y de eso se aprovecha el ateo para burlarse de la fe, de esos. Y por supuesto, dentro de lo que conocemos como cristianismo, no han de faltar denominaciones que tienen sus creencias totalmente extrabíblicas, absurdas, risibles, y de eso se aprovechan los ateos. Pero nosotros, que profesamos ser la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad, no podemos permitir, hermanos, que nuestra fe sea objeto de burla. Estamos llamados a defender y a presentar defensa ante todo aquel que demande razón contraria de la esperanza que hay en nosotros. Y una última razón para estudiar acerca de la existencia de Dios: combatir el ateísmo, por supuesto. Estamos en una guerra espiritual y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Son argumentos, derribando fortalezas y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Cristo, lo dice la carta a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10. Entonces, el ateísmo es una filosofía casi que raya a ser una religión, aunque no lo admitan ellos, pero es una que se burla de la fe cristiana. Es una creencia que busca ansiosamente la manera de ridiculizar. Ese es el objetivo de ellos: ridiculizar a los creyentes, haciéndoles ver como locos, anormales, supersticiosos o personas intelectualmente retrasadas. Entonces, de ahí la burla atea, ante la cual muchas iglesias, muchos creyentes están sucumbiendo, cayendo, porque en esta materia poco nos estamos preparando. Quiero que miremos algunas afirmaciones de ateos. Karl Marx
aseguraba: cualquiera que crea en Dios debe tener un desorden mental que causa la invalidación del intelecto. Imagínese lo que dijo este hombre, que el que crea en Dios es porque tiene un desorden mental. Y como lo dijo Karl Marx, entonces muchos siguen esa clase de filosofías. Albert Einstein. Hay un mito que ronda por redes sociales de que Albert Einstein se volvió cristiano. Todo eso es falso, hermanos. Él siempre fue agnóstico, rayando en el ateísmo. Dijo: me parece que la idea de un Dios personal es un concepto antropológico que no puedo tomarme en serio. Y como lo dijo Albert Einstein, el científico del siglo anterior, entonces nada que hacer. Muchos dicen: ya la ciencia ha acabado con la idea de la existencia de un Dios, estamos avanzando, estamos evolucionando, no hay que creer en Dios. Y permítanme decirles, todo esto es lo que les enseñan a nuestros hijos en clases de filosofía, biología, ciencias sociales, en los colegios, y por eso llegan cargados de incredulidad, y por eso nuestros hijos no quieren ser cristianos, por eso no entran a la iglesia, se guardan esas emociones, esos pensamientos, y hasta que no se sienten lo suficientemente fuertes para decirle y confrontar a sus padres: no creo en Dios, entonces no lo hacen. Por eso es que terminamos llevándolos a las iglesias obligados, y lastimosamente al final se apartan totalmente de la fe cristiana. Este psiquiatra, Sigmund Freud, escribió que los sentimientos de amor y temor de Dios no tienen su origen en Dios, sino en los seres humanos. Son sentimientos de frustración dirigidos por el hombre a un ser imaginario. Observen, un ser imaginario que pretende que sea su padre. Para él, y como fue el mejor psicólogo, el padre de la filosofía, de la psicología, entonces es válido. Y en los colegios y las universidades, cuánta admiración por las ideas y filosofías de este hombre. ¿Y qué decir de este otro? Friedrich Nietzsche preguntaba sarcásticamente: ¿es el hombre solo un error de Dios? ¿O es Dios solo un error del hombre? Cuestionando, por supuesto, la existencia de Dios. Las voces de estas figuras, mis hermanos, estas figuras de la historia, de la filosofía, son muy propagadas, muy extendidas por una nueva generación de ateos que pregonan que la creencia de Dios está intelectualmente injustificada porque existe la ciencia y la ciencia no armoniza con la fe. La pregunta que nos hacemos es: ¿será cierto? ¿Será cierto que creer en Dios es intelectualmente injustificable? Y la pregunta que a nosotros como creyentes deberíamos abordar es: ¿podemos los cristianos argumentar fuertemente a favor de la existencia de Dios y refutar la posición atea? ¿Se puede ofrecer alivio y garantía para nuestras conciencias como para los de aquellos que están dudando de que no estamos perdiendo el tiempo siguiendo una religión, sino todo lo contrario, que todo lo que hacemos es ganancia en el ámbito espiritual? Déjenme decirles, claro que se puede, pero la iglesia, como les digo, mis hermanos, debe prepararse contra toda clase de artimaña que Satanás utiliza para destruir la fe. Uno de los mejores argumentos ateos hoy día es evidencia científica, ¿no? Muéstrame la evidencia y creo, demuéstramelo, ¿sí o no? Es esto, pero hay un serio lío, porque, como les digo, una de las cosas que suelen señalar los ateos es que no existen evidencias científicas acerca de la existencia de Dios. Dicen, ellos creen que la ciencia es el único medio que puede demostrar todas las cosas en lo absoluto, y que la ciencia, es incompatible con el Dios de la Biblia y con la Biblia misma. Según el científico más célebre que hubo hace poco, porque hace poco falleció,
Stephen Hawking, en el pasado dijo, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico pensar que Dios creó el universo, pero mire lo que dijo, pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Entonces, por un lado, los creyentes, hermanos, debemos admitir que la ciencia, sí, la ciencia ha avanzado bastante, ha sido capaz de descubrir cosas importantes, las propiedades del átomo, el sistema solar, la ley de la gravedad, Isaac Newton, que a propósito fue creyente hasta sus últimos días, ¿no? Isaac Newton, y gracias a esos descubrimientos es que podemos conectarnos aquí por internet porque hay satélites y toda esta cuestión, ¿no? Entonces la ciencia ha tenido sus avances importantes, la manera de medir la edad de las cosas, que ha sido ese estudio de la paleografía, carbono 14 ha sido de mucho provecho para nosotros que nos dedicamos a estudiar las escrituras y sobre todo a las personas que les gusta hacer esos estudios arqueológicos sobre los escritos más antiguos y medir la edad de las cosas. Sin embargo, pareciera que estos descubrimientos han llenado de arrogancia el corazón de los hombres hasta el punto de negar la existencia de Dios. Los ateos argumentan, hermanos, que Dios no puede ser investigado por la ciencia por una sencilla razón. ¿Saben cuál es? Que Dios no existe. Eso es lo que te dice. Dicen que la ciencia se caracteriza por tener la capacidad de estudiar todas las cosas que existan. Y si la ciencia no puede estudiar a Dios es porque Dios no existe. Así concluyen ellos ligeramente. Pero el ateo se le pasa por alto. Se le pasa por alto que exigir evidencias científicas para probar la existencia de un ser considerado el más sublime del universo, porque ¿qué es el concepto de Dios? Dios es el ser más sublime del universo. Exigir evidencia científica para estudiar al ser más sublime del universo es una contradicción totalmente. Contradicción. ¿Y por qué contradicción? Porque si la ciencia no ha podido indagar ni siquiera nuestro sistema solar, no ha podido estudiar el universo, ¿cómo podrá estudiar aquel que es el ser más sublime que el universo? Si el hombre no ha podido por medio de la ciencia conocer todos los misterios del universo y de la creación, la exigencia de los ateos es absurda. Dios no puede ser visto con telescopio, no puede ser depositado en un tubo de ensayo. La única posibilidad que el hombre tiene para conocer a Dios es que Dios se le manifieste. Es que Dios se dé a conocer quién es Él. Ahora, el lío es que Dios esto ya lo hizo. Se manifestó en la persona de Jesucristo y reveló el conocimiento acerca de Él en lo que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras. Lastimosamente, el ateo rechaza esa única evidencia que Dios ha arrojado de sí mismo. Entonces, es ahí donde hay un serio lío. Pero no puede pretenderse, hermanos, que la ciencia sea el único juez de la verdad. Hay cosas que la ciencia hasta el son de hoy no puede demostrar, ni siquiera investigar, y no por eso significa que no existan. Por ejemplo, la intuición es un asunto real, ¿no? Casi todos la hemos experimentado. Unos desarrollan la intuición más que otros. Algunos le llaman el sexto sentido, pero de esto la ciencia poco nos habla, ¿no? Poco nos puede explicar acerca de eso, el origen, cómo se forma, cómo se desarrolla, porque en unas personas existe más la intuición, en las mujeres sobre todo. Los que estudian la mente humana no han podido dar con el chiste de qué será la intuición y de cómo funciona, y son cosas que existen, pero la ciencia no las ha podido indagar. Otro asunto que la ciencia todavía no ha podido resolver, la existencia de agua líquida, la existencia de agua líquida en los primeros días de la Tierra, la ciencia no lo ha resuelto. Se supone, científicamente, puede probarse que las estrellas nacen y mueren. De esto ya se enseña en las universidades y en las clases de ciencias. Las estrellas nacen, las estrellas mueren, y muchos astrónomos aseguran que el Sol tiene millones y millones de años,
Pero haciendo ellos sus cálculos, dicen que años y años atrás el Sol era diminuto, que luego fue creciendo, creciendo, y que ahora está envejeciendo y que probablemente explote y desaparezca del universo. Bueno, dicen que una estrella joven difunde luz blanca, pero que es una luz que no emite calor como el Sol que difunde luz amarilla. Por otro lado, la ciencia asegura por estudios geológicos demostrados, y yo los animo a que los busquen por internet, porque hay abundante información sobre esto, que la Tierra ha tenido agua líquida desde sus inicios. Esto genera un dilema. ¿Saben cuál dilema? ¿Cómo pudo haber agua líquida en la Tierra cuando el Sol no emitía calor? Se supone que los planetas que están lejos del Sol, si tienen agua, congelado, es nitrógeno, es gas, pero no hay agua líquida si no hay Sol cerca. Pero la Tierra geológicamente se ha demostrado que tenía agua antes de que el Sol pudiese calentarla. Y esto es un descubrimiento y un estudio geológico y a la luz de la ciencia. Y ellos todavía se preguntan por qué existe, porque hay evidencia de que existía agua líquida cuando el Sol no podía arrojar su calor sobre la Tierra, haciendo sus cálculos de millones y millones de años, por supuesto. Lo que ellos no han podido entender o resolver es algo que la Biblia sí nos cuenta desde hace rato, ¿no? En el relato de la creación en Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, desde el principio de la creación existe el agua líquida. Dijo Dios también, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas las llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo luego Dios, ya en el día cuarto, haya lumbreras. Ahí es donde viene a crear los cuerpos celestes, en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Es decir, la Biblia sí nos dice desde el principio que hubo agua antes de que el Sol pudiese calentar la tierra, ¿no? Pero la geología estaba buscando la solución, y como rechazan a Dios y rechazan las escrituras, pues por supuesto no pueden encontrar la solución a este dilema. La ciencia no puede demostrar muchas verdades, mis hermanos, muchas cosas que existen, sobre todo verdades abstractas, como las matemáticas, existen, pero ¿de dónde se originaron? ¿Cómo salieron? El hombre dispone de ellas. La existencia de lo bello y lo feo, ¿cómo determinan con la ciencia? ¿Será que existe el átomo de lo feo? ¿El átomo de lo bello? No han podido definirlo. Verdades abstractas. La ciencia no puede explicar nada de esas cosas. No tiene manera de estudiar todas estas cuestiones. La ciencia no puede estudiar los valores morales con microscopio. No pueden. No puede meter las matemáticas en un tubo de ensayo, tampoco. Son verdades abstractas, cosas que existen, lo que la ciencia simplemente dispone de ellas, las usa, pero no sabe ni por qué se originaron ni de dónde salieron. La ciencia está limitada para esas cosas, sobre todo cuando son abstractas, o llamémoslo en terminologías más bíblicas, espirituales. Está limitada, no puede. Aunque existan, no puede negar su existencia ni explicarla. La ciencia, hermanos, solo puede investigar tres áreas: la existencia de tres elementos fundamentales del universo, que son la materia, el espacio y el tiempo. Más allá no puede la ciencia investigar nada: la materia, el espacio y el tiempo. El problema es que ellos pretenden estudiar a Dios. Ellos dicen, si Dios existe, entonces la ciencia debería estudiarlo. El problema es que Dios se sale de estos parámetros hasta donde la ciencia puede, porque hay cosas a las cuales la ciencia no puede acceder, y Dios está fuera de la materia, del espacio y del tiempo, que son los elementos únicos que la ciencia puede estudiar. La ciencia no puede ir más
allá que eso. Y si ellos quisieran estudiar a Dios por medio de la materia, pues la Biblia dice que Dios es espíritu. Así que es un ser inmaterial. Por eso es que la ciencia no lo puede estudiar a él. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Qué es un espíritu? Un ser inmaterial. Si la ciencia quisiera estudiar a Dios a través del espacio, buscándolo, haciendo naves espaciales y mirando a ver dónde lo encuentran, a través del espacio, pues resulta, mis hermanos, que Dios es omnipresente, no está sujeto al espacio. Dice en 2 de Crónicas 6:18, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos, o sea, el espacio, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. ¿Qué le queda a la ciencia? ¿Qué elemento le queda en sus alcances para poder estudiar a Dios si es que pretenden estudiarlo de esta forma? El tiempo, estudiarlo a través del tiempo, de las edades. Pues resulta que Dios es eterno y está fuera del tiempo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor el tiempo no existe, porque un día para Él es como 1000 años y 1000 años como un día, le da igual, Él es eterno. Y dice Hebreos 1:12, tú eres el mismo, inmutable, y tus años no acabarán. Así que los únicos elementos a los cuales la ciencia puede acceder, que es la materia, el espacio y el tiempo, son elementos a los cuales Dios los trasciende. Dios no está sujeto ni a la materia, ni al espacio, ni al tiempo. He ahí el por qué la ciencia no puede estudiar a Dios. No es a través de la ciencia. Sin embargo, como les dije, hay verdades abstractas, hay realidades como las matemáticas, que no son ni materia, ni espacio, ni el tiempo, existen. Como Dios es un elemento, un ente espiritual que existe y a través del razonamiento se puede por lo menos percibirlo, porque la única forma una cosa es percibirlo y otra cosa es conocerlo. La única forma de conocerlo es a través de las escrituras, a través de esa palabra que él mismo reveló para mostrarse él mismo, para revelarse él mismo. Pero sí se puede percibir a través de verdades abstractas, a través de argumentos, a través de razonamiento sensato, correcto. Entonces, cuando se discute con los ateos sobre el origen del universo, mis hermanos, la existencia de Dios entra en el debate porque la lógica demanda una razón para el origen de todo lo que existe. Tanto la razón como la lógica demandan que ambas partes estén en el debate y la conclusión de que si hubo algo que dio origen al universo, entonces ese algo debe existir, debía existir antes del universo, es decir, antes de la materia, antes del espacio y antes del tiempo. Y debe estar por fuera de estos elementos. El Génesis o las Escrituras son las que nos dan la solución. ¿Qué dice el capítulo 1, verso 1 del libro del Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, este texto racionalmente y hasta filosóficamente es poderoso y a veces ignoramos esto. Es el mejor argumento. Es uno de los textos más poderosos de la Escritura, porque para la mente sensata y racional le está mostrando todas las cosas que la ciencia no puede demostrar. En el principio, ahí tenemos el tiempo, el elemento tiempo, pero dice creó Dios, lo que se sale de los elementos que puede alcanzar la ciencia, el tiempo, el espacio y la materia. Dios es la causa, Dios es el origen de todas las cosas, está antes del tiempo. En el principio creó Dios, ya existía antes del tiempo. ¿Qué creó? Los cielos, y tenemos ¿qué elemento? El espacio, y la tierra, la materia. Dios trasciende el tiempo, el espacio y la materia. Y la ciencia está limitada a estudiar solo el tiempo, el espacio y la materia. No puede ir más allá. Por eso, si Dios trasciende esto, no es a través de la ciencia,
que se pueda demostrar la existencia de Dios. La ciencia está limitada para estudiar o para hablar acerca de la existencia de Dios. El ateo que se vaya por argumentos científicos para decir que Dios no existe está cometiendo el peor absurdo que pueda cometer, porque estamos hablando de un ente, de un ser que trasciende lo que la ciencia no puede alcanzar, no puede indagar. Entonces, comete un absurdo. Filosóficamente hablando, con un ateo cometería un absurdo. La creación de este mundo es evidencia de la existencia de Dios. Si Dios existe, preguntémonos, ¿necesitamos más evidencia de su existencia que ver el universo, notar que tiene un diseño, contemplar que hay un orden establecido en el universo, que el universo mismo está sujeto a leyes perfectas, que la inteligencia y el raciocinio son algo que solo la especie humana, el ser humano, disfruta, tal vez por algo, ¿Y qué decir del testimonio y experiencia de personas que a lo largo de la historia han afirmado experimentar a Dios? Se les tiene que tener por locos e insensatos, pero la creación, el universo, es evidencia de la existencia de Dios. Salmo 19, verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Dios, lo que no se puede ver de él, su eterno poder y deidad, se muestran, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, y que se pueden entender, dice el texto sagrado, siendo entendidas a través de algo, por medio de las cosas hechas, por medio del universo, por medio de la creación. De modo que no hay excusa. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí el Nuevo Testamento? ¿Qué nos está mostrando el Espíritu de Dios? Que si queremos debatir con personas incrédulas o ateos, podemos sustraer argumentos muy poderosos, muy buenos, para demostrar que Dios existe, yendo a la creación, yendo a lo que existe, yendo al universo. Y de ahí podemos sustraer elementos importantes. La evidencia de la existencia de Dios. Entonces se puede encontrar en verdades lógicas. Observe lo que dice Romanos 1:20, siendo entendidas por medio de la creación. De ahí podemos sustraer elementos importantes para argumentar contra el ateísmo. Entonces, hermanos, existe evidencia de la existencia de Dios a través del razonamiento lógico. Es la única forma, por supuesto, de persuadir a alguien que no cree en Dios, yendo al razonamiento lógico. Por supuesto, en nosotros los cristianos su base deben ser las escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué no a través de la ciencia? Porque Dios no puede ser estudiado por el método científico. Él está más allá del tiempo, del espacio, de la materia. La ciencia está limitada. La única manera de encontrar a Dios sería a través de su propia revelación de sí mismo, o sea, yendo a las escrituras y a la práctica de una vida espiritual. Pero ese es el método que los ateos rechazan y que ofrece el cristianismo, lastimosamente. Entonces, ¿habrá otra forma de persuadir al ateo? Creo que sí. La desgracia del ateo es que él rechaza rotundamente el método más eficaz, el método más persuasivo, que es las escrituras. Por eso cuando se discute sobre la existencia de Dios con un ateo, es perdido usar la Biblia. Tú no puedes, mi hermano, mi hermana, ir en el momento de un debate con un ateo, decirle: mira, tú estás equivocado de que Dios no existe. ¿Sabes por qué? Te voy a leer Hebreos, te voy a leer los Salmos, No, él no cree en la Biblia. ¿Tú cómo le vas a decir a un ateo? Te voy a demostrar que Dios existe, y abres la Biblia y le muestras. No, toca persuadirlo por otra metodología, de otra forma. Hablarle de nuestra experiencia como creyentes puede ser una razón válida, porque les podemos mostrar que hemos orado, hemos clamado a Dios, nos ha contestado y le damos testimonios de vida. Esa puede ser una opción para persuadir, para tratar de ganar un alma que esté en esas tinieblas del ateísmo y traerlo al reino de Cristo. Pero el razonamiento lógico es una herramienta muy útil. Pablo dijo
Lo invisible de Dios se puede percibir por medio de razonar sobre las cosas que existen. Romanos 1:20. Así que un método eficaz que nos ofrece hasta la misma escritura sería conducir al ateo a que razone sobre los siguientes puntos. Primero, hablar del origen del universo. ¿Por qué existe el universo en vez de nada? ¿Cómo fue que tuvo comienzo el universo, nuestro mundo? ¿Tuvo origen? ¿De dónde provino? ¿Cómo se originó? ¿Cómo surgió? Sería un buen tema a discutir con ellos. Y de esto vamos a tener una lección. Segundo tema, el diseño del universo. Preguntarle si has notado que el universo tiene diseño, que está perfectamente diseñado. ¿Por qué vemos armonía en él? ¿Quién le puso leyes? ¿Por qué el año tiene 365 días y 6 horas? ¿Y por qué las leyes de la física no las pueden negar? Ellos requieren, los ateos requieren de la ciencia. Bueno, existen leyes, leyes. Y no hay leyes si no existe el legislador, ¿no? Las leyes no se hacen solas. Es porque existe un legislador que las hizo. Entonces de ahí se desprende un muy buen debate, un muy buen intercambio con muy buenos argumentos para persuadir a aquellos que no creen en Dios, incluso a nuestros hijos que a veces salen con esos cuentos de que Dios no existe, que en el colegio le enseñaron la evolución. Bueno, aquí, padres, prepararnos para hablarle a nuestros hijos sobre la existencia de Dios, el diseño del universo. Tercer elemento que vamos a estudiar: objetividad de los valores morales. Son objetivos, se puede demostrar que son objetivos. La existencia del bien y del mal. ¿Por qué existe lo bueno? ¿Por qué existe lo malo? ¿Por qué los hombres tenemos conciencia de que hay cosas buenas y hay cosas malas? ¿Por qué los animales no tienen conciencia de eso? ¿Por qué existen los valores y los deberes morales? ¿Existe la ley moral por casualidad o porque hubo un legislador que la dio? He ahí el dilema que se puede indagar con un ateo en el momento de tratarlo de persuadir. Es más, hermanos, ha sucedido que uno a veces como creyente sale a evangelizar a las calles, predica, reparte literatura y no falta el ateo burlón que se te acerca y te empieza a cuestionar tu fe. Podemos estar preparados entonces para presentar defensa de nuestra fe. Por eso los animo a que sigamos estas lecciones. Y el último argumento, creo que es el más convincente, lo dejo del último porque es el más sustancioso, es estudiando la persona de Jesucristo. Él es la piedra en el zapato de los ateos. Hablar de Cristo, hablar de la vida de Cristo, de su obra, de sus enseñanzas, es muy útil a la hora de discutir con los incrédulos. ¿Y por qué? Porque en él es que Dios se manifestó a la humanidad. Él es Dios manifestado en carne. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que muy útil hablar de la persona de Jesucristo, probar su existencia. No hay necesidad de probarla mucho porque es un evento histórico, el cual simplemente con cierta información histórica se puede sustentar, pero luego hablar de sus obras, de sus acciones, y esto pone en jaque a los ateos. Conclusiones. Hay muchas razones importantes entonces, mis hermanos, para estudiar sobre la existencia de Dios. Primero, por causa de los que le están buscando. Segundo, porque por causa de aquellos que están perdiendo la fe en Dios, a veces hay cristianos que dudan de la existencia. Tercero, por los que quieren razonar mejor y no tener una fe ciega. Hay unos que dicen, bueno, ¿por qué debo creer en Dios? Yo sí estoy dispuesto a creer en él, pero denme razones valederas, no una fe ciega. No ser, como dicen algunos en un término burlesco, no ser un aleluyo, sino que mi fe se base en la razón, en la intelectualidad sobre las escrituras. Romanos 12:1 dice que aún nuestro culto que ofrecemos a Dios es racional. Entonces, la fe del cristiano no es una fe irracional. Y cuarto, por aquellos que quieren fortalecer más la fe, aquellos que queremos fortalecer más nuestra fe y tener argumentos poderosos para enfrentar a un ateo, a un agnóstico a la hora de predicar el evangelio, es importante. Y añadiría, mis hermanos, para proteger y defender nuestra fe de los que quieren ridiculizarla y destruirla, y particularmente con los jóvenes hoy día que en los colegios son bombardeados con la filosofía atea.
Dios no puede ser buscado a través de la ciencia porque Él pertenece a otra dimensión. Él es espíritu, Él es de otra esfera donde la ciencia no puede llegar. Así que el único modo de conocerlo es a través de su propia naturaleza, la espiritual. Pero no cualquier método de espiritualidad debe seguirse, sino exclusivamente aquel que él mismo ha trazado por medio de su propia revelación, las escrituras. Cuando empezamos a razonar y a buscar verdades lógicas de manera imparcial, sensata, con una mente honesta, con un corazón sincero, al final del camino vamos a encontrar que esas verdades ya estaban en la Biblia hace rato, pero lastimosamente el ateo que accede a discutir sobre la existencia de Dios, le toca tomar el camino más largo, el camino más difícil para llegar a conocerle. Y sin embargo, mis hermanos, Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que no ha dejado a ese ateo y a ese incrédulo sin posibilidades de encontrarle. Hechos 17, verso 27, que dice, para que busquen a Dios. Si en alguna manera ese palpando, a mí, aquí en mi mente me suena por el método científico, palpando, por medio de la ciencia, espacio, materia y tiempo. Si de alguna manera palpando puedan hallarle, esa no es la forma en que se puede hallarle. Dios no está lejos, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Le dijo Pablo, estas palabras las dijo en Atenas a los filósofos epicúreos que estaban allá en el Areópago. Interesante, ¿no? Entonces, hermanos, a prepararnos para argumentar, para presentar defensa de nuestra fe sobre esta materia del ateísmo, del agnosticismo, de la incredulidad, en la que veo que la iglesia o los cristianos poco se han preparado. Un buen cristiano no debe desmeritar el hecho de que debe prepararse con argumentos lógicos para confrontar, convencer y el propósito principal, ganar almas de la incredulidad, del ateísmo hacia Cristo. Así que los animo, mis hermanos, a que sigamos este seriado de lecciones. Hoy hemos visto la importancia, hoy apenas es la introducción, la importancia de estudiar sobre la existencia de Dios.